Vamos a ver, este es el tema, el hombre rechazado por todos. Si yo les digo, ¿quién será ese hombre que fue rechazado por todos? Estoy seguro que en la mente ustedes piensan, Jesucristo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo fue a la cruz y podemos decir, pues ahí fue rechazado, la gente lo rechazó. Y podemos así nosotros pensar que el hombre rechazado por todos es nuestro Señor Jesucristo, pero en este caso no es Él de quien hablamos, no es Él. Ahora, lo que quiero yo que ustedes se pongan a pensar en cuanto al rechazo. ¿Cómo se siente usted cuando usted es rechazado por alguna persona que para usted es una persona importante en su vida y que esa persona lo rechaza? ¿Se siente bien o se siente mal? ¿Verdad que se siente mal uno, verdad, cuando uno es rechazado por una persona que es especial en nuestra vida? Se nos ha dicho ya por los expertos que hay un dolor emocional que se experimenta cuando una persona así nos rechaza, produce tristeza. Y aquello, ¿verdad?, conforme uno continúa pensando y meditando en ese acto de rechazo, en esas palabras, en esas actitudes, entonces empieza hasta a tener sentimientos de soledad la persona y puede llegar a la depresión también la persona, ¿verdad? Y ya cuando se llega a la depresión, pues la persona puede también tener explosiones de ira, ¿verdad? Y esas explosiones de ira, pues son señal de que hay un dolor ahí en el corazón de la persona, hay un dolor que aún no ha sanado, que no ha sanado. Y por eso es que cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo que fue rechazado, Él siendo 100% Dios, 100% humano, el rechazo Él lo manejó de una manera diferente a nosotros, ¿verdad? Nosotros, por estar en una condición caída, manejamos el rechazo de estas maneras, como les digo, experimentando un dolor emocional, tristeza, sentimientos de soledad, depresión, explosiones de ira. Todo eso es para nosotros. Jesucristo no, ¿verdad? No, Él no reacciona igual que nosotros los pecadores, no reacciona. Pero no era Jesucristo, no era el hombre rechazado por todos. Ahora, ya que los guía a que se pusieran a pensar qué se siente cuando son rechazados por alguna persona importante, especial en su vida. Ahora quiero que pasen un paso más adelante. Imagínense que ustedes son rechazados por todos, por todos. Son rechazados por su familia, toda su familia. Nadie quiere tener nada que ver con usted. Todos los de la iglesia, nadie quiere tener nada que ver con usted, ni venga a la iglesia. Todas sus amistades, sus vecinos, nadie quiere tener nada que ver con usted. Usted dice, no, pues me voy de aquí del valle, me voy a otro lugar. Y a donde vaya usted, la misma experiencia. Nadie quiere tener nada que ver con usted. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Verdad que está difícil esa situación? Está difícil. Bueno, pues vamos a ver a una persona que experimentó esa situación, ¿verdad? Pero que tuvo un encuentro con Jesucristo, que eso es lo que estamos viendo en esta serie de mensajes. Personas que tuvieron un encuentro de Jesucristo y sus vidas fueron cambiadas, transformadas. Fueron cambiadas, transformadas. ¿Se imaginan ustedes este hombre rechazado por todos? Abran sus Biblias en Mateo 8. Mateo 8 y vamos a ver del versículo 1 al 4. Okay. Este evento que vamos a ver aquí sucedió exactamente después de que Jesucristo hubo terminado el sermón del monte, el sermón que se le considera más poderoso, más hermoso, más impactante en la historia, el sermón del monte que Jesucristo
predicó? ¿Lo encontraron? Mateo 8. ¿Sí? Ok, dice así, comenzando en el versículo 1. Cuando Jesús bajó de la montaña, ¿verdad?, después del sermón del monte o de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Bueno, que Dios bendiga su santa palabra. Vemos aquí al hombre que fue rechazado por todos. Y ahora ustedes ya saben por qué era rechazado, ¿verdad? No era rechazado tanto por su manera de ser, por sus actitudes, por sus palabras ofensivas. Era por su condición física de salud. Ese hombre era un leproso. Y cuando a una persona en esos tiempos bíblicos se le encontraba con lepra, esa persona completamente tenía que quedar fuera de la sociedad. Ya no podía ni vivir en su casa, que nosotros pudiéramos decir, ¿verdad?, como con el COVID, no, pues ahí enciérrate en la recámara y ahí te llevamos comida y todo. No, a un leproso nada, tenía que salir fuera de la ciudad, allá al desierto. ¿Se imaginan ustedes? Este hombre, si nos ponemos a imaginar, tal vez casado, con hijos, ya no podía abrazar a su esposa, ya no podía abrazar a sus hijos, ya no podía pasar tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque había quedado fuera completamente de la sociedad. Es más, ya él viviendo completamente apartado de la sociedad, algunos de ellos decidían vivir solos, otros decidían vivir en la colonia de leprosos y otros no querían vivir en la colonia de leprosos porque aún estando en una colonia de leprosos y todos sufriendo lepra, pues se hacían mal unos a otros, se robaban, se mataban, se hacían. Entonces hay quienes preferían vivir solos, apartados. ¿Se imaginan qué clase de vida? Y vamos a suponer que usted es un leproso y está ya a solas y pasa una caravana de viajeros, pasan caminando. Usted tenía que advertirles y decirles que usted era un leproso, gritando, inmundo, inmundo, inmundo. Que la gente dijera, oh, pues fíjate, es un leproso, ¿verdad? Una enfermedad muy contagiosa, incurable en ese tiempo. Y entonces vemos aquí, ¿verdad?, que fue rechazado por todos, su familia, sus amistades, su sociedad, sus miembros de la sinagoga, del templo, de todos los lugares donde él podía tener contacto, tal vez tendría hasta su propio negocio, y todo lo perdió por esta condición. Sin embargo, aquí encontramos ese encuentro que tuvo con Jesucristo. Y así vemos, ¿verdad?, a Jesucristo teniendo encuentros con personas con un gran dolor en su alma. ¿No creen ustedes que este hombre vivía con un gran dolor, un gran pesar en su corazón? Por supuesto que sí, ¿verdad? Como también en una ocasión vemos que Jesucristo viene con sus apóstoles y luego se encuentra en el camino, viene un funeral. Viene la procesión funeraria y vienen llorando, y principalmente el llanto principal era de la madre del difunto. Y dice la Biblia que esta madre era viuda, o sea, ya no tenía marido. Y quien se le murió fue su único hijo varón que tenía.
Entonces, quiero que se pongan a pensar, conociendo el contexto que les he explicado de aquellos tiempos, una mujer que queda sola, que queda sin ningún hombre que la proteja, ya sea maridos, hijos, nada, quedó sola, que casi por lo general ya su única y más poderosa opción para sobrevivir, que era la prostitución. Entonces, Jesucristo se encuentra, ¿verdad?, con esta procesión fúnebre y ve el llanto, ¿verdad?, de la mujer por su situación. Y dice, al verla, el Señor tuvo gran compasión de ella y le dijo, no llores. Y dice ahí, ¿verdad?, el pasaje que se acercó ahí al cadáver, al muerto, lo tocó y se levantó, lo resucitó, lo resucitó. Entonces vemos, ¿verdad?, que todas esas acciones que hizo el Señor de sanidad, de resurrección, todo lo hizo movido por su gran compasión, su gran compasión. Y eso es lo que quiero que entendamos, ¿verdad?, en este mensaje, que el Dios que nosotros conocemos y tenemos es un Dios de gran compasión. Porque muchas veces, por lo mismo, por nuestro estado caído, tendemos a interpretar todo desde la perspectiva humana, carnal, y por nuestras mismas fallas, pecados que nosotros tenemos, empezamos a perder de vista al Dios de compasión y simplemente nos enfocamos en un Dios de justicia que me está juzgando y condenando por mis fracasos, por mis fallas, por mis pecados. Y entonces eso hace que nuestra relación con Él se enfríe, se vaya apartando más y más, de tal manera que no tengo ganas de orar, ¿verdad? Y no puedo orar así apasionadamente, si mucho, pues una oración religiosa. Padre, te pido que bendiga los alimentos, amén. Rápido, no, y menos entrar a la presencia de Dios con esta culpabilidad que yo traigo. Yo no voy a entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Yo me siento sucio, me siento culpable, traigo, y empieza aquello a afectarnos. ¿Por qué? Porque nos hemos perdido de vista que Él tiene una gran compasión de nosotros, gran compasión. Y empezamos a ver a Dios como vemos a los humanos y como somos nosotros. Entonces terminamos haciendo a Dios a mi imagen y semejanza. Y pues sí, ¿verdad? La gente tal vez me rechace, la gente tal vez se horrorice de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hice, todos se horroricen de eso. Pero el Señor no se horroriza. Vemos que ahí con el hombre leproso, la gente sí se horrorizaba, ¿verdad?, ante un leproso. De tal manera que al ver que leproso a retirarse, y Jesucristo, oh, leproso, acercarse. Entonces, nosotros tenemos que tener más en mente la clase de Dios que nosotros tenemos, un Dios de gran compasión. Déjenme les digo en la definición de la palabra compasión en el diccionario. Dice, la compasión es un sentimiento profundo de simpatía y dolor, tristeza. Un sentimiento profundo de simpatía y dolor y tristeza por el sufrimiento de otra persona. Ok, ahora no queda ahí, no queda nada más en sentimiento, porque dice, acompañado de un fuerte deseo de aliviar el sufrimiento de esa persona, de aliviar, de disminuírselo, de aligerarle la gran carga que trae, de hacerle más fácil que pueda soportar aquello que está experimentando. Eso es lo que es una gran compasión, porque así es como en el original griego es una sola palabra para decir compasión. Por eso muchas
Muchas traducciones, ¿verdad?, que son más literales, pues nomás le ponen compasión, tuvo compasión, porque nomás es una palabra en el griego, pero en el griego esa palabra exclusivamente incluye gran, o sea que lo que Jesucristo mostraba era gran compasión, ¿verdad? Una compasión que va más allá de lo normal que nosotros como humanos podemos experimentar. Él tenía una gran compasión. Entonces, ese es el sentimiento que el Señor tiene por usted, por mí. Tiene una gran compasión por nosotros. Si ya no más, considerando la gran salvación que tenemos, no fue más que por su gran compasión por los pecadores, por nosotros. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, que este hombre leproso, en la Biblia encontramos otros leprosos, ¿verdad?, y que fueron sanados también, y se da el nombre de ellos, pero a este leproso no fue nombrado, no fue nombrado. Se le consideraba a este leproso como un don nadie, una persona que en realidad ya ni existía en la vida de la sociedad. La gente, nadie le podía llamar por su nombre, de decir, oh, hey Sergio, ¿cómo sigues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué necesitas? No, leproso, retírense, córranle, húyanle. Porque en las creencias de aquel entonces tenía uno que ni acercarse, porque pensaban que el mismo viento podía traer la enfermedad. Y como con la lepra, la persona conforme va empeorando la lepra, va oliendo mal y más mal y más mal. Entonces las personas pensaban, decían, si te llega el olor, dice, te puedes quedar contagiado. Para ellos era transmitido de esa manera, hasta por el olor, quería decir, ya te llegó la enfermedad. Entonces, retirados esas personas en realidad, era una enfermedad que aislaba completamente a una persona, completamente. Conforme un pueblito o una ciudad iba creciendo, entonces el lugar donde los leprosos vivían tenían que irse extendiendo, tenía que irse yéndose, porque ellos no tenían ninguna cabida ahí en la vida del pueblo o de la ciudad. Entonces vemos, ¿verdad?, que era una enfermedad, una plaga bien temida también, bien temida. Es como llegó al principio cuando se descubrió el SIDA, era bien temida, ¿verdad? Y poco a poco se fue perdiendo el temor, se fue perdiendo el temor. De tal manera que hoy en día ya las personas ya hasta les dicen, no, nomás con que, ¿verdad?, en relaciones íntimas, nomás con que uses protección y no pasa nada. Cuando científicamente se sabe, ¿verdad?, que el SIDA es un virus. Es un virus que esa protección por lo general no sirve para nada. Puede una persona ser contagiada. Y es una enfermedad igual que la lepra, que no hay cura para ella, que nomás va a ir empeorando. Y hoy en día, ¿verdad?, hay medicamentos simplemente como para extenderle un poco más los años de vida con SIDA. No le va a quitar el SIDA. Y en realidad los efectos secundarios de esos medicamentos son también muy, muy feos, los efectos secundarios. Hay personas que tienen SIDA y dicen, efectos del SIDA, efectos de los medicamentos, ya preferiría mejor morir. Entonces, sí deberíamos de tenerle temor, ¿verdad?, a esa otra plaga, esa otra enfermedad que es el SIDA, ¿verdad? Y pues la lepra es una muerte progresiva.
Y como dice aquí, los leprosos mueren centímetro por centímetro, centímetro por centímetro. Se dice que una persona que se contagiaba con lepra vivía de 10 a 15 años máximo. Y en ese periodo de tiempo de vida se estaba muriendo centímetro a centímetro. ¿Por qué? Porque conforme la lepra iba atacando más y más cierta área del cuerpo, aquello se iba desmoronando y cayendo. No sé si ustedes han visto fotos de leprosos, hay unos que ya no tienen nada de mano, ¿verdad? Se les ha ido cayendo, y quedan con un puro huesito y luego se les va cayendo aquí, lo mismo acá, se les ven lo dentro de la cara y se van poniendo cada vez peor y peor y peor y peor. Es algo horrible, ¿verdad? Este muerto, ¿verdad? Y aquí fíjense, esta persona que vino a Jesús, él se la estaba rifando ya. Para él era su última oportunidad. ¿Por qué? Porque si nomás viven de 10 a 15 años, él sabía que él ya en cualquier momento podría morir. ¿Por qué? Porque Lucas, escribiendo él y siendo él un médico, él da una observación en cuanto a este hombre. Fíjense lo que dice Lucas. Dice, estando Jesús en una de las ciudades, vino un hombre cubierto de lepra avanzada. Él como médico pudo diagnosticar que su estado leproso ya estaba en la última etapa. Estaba en la última etapa. Por lo tanto, al estar en su última etapa, la lepra, ya en cualquier momento esa persona podía morir. Entonces, él en su mente, el leproso, dijo, esta es mi última oportunidad de vivir. Yo sé que yo ya voy a morir en cualquier momento, me estoy deshaciendo en vida. Y se arriesgó, puesto que él no podía venir donde había gente. Él no podía venir. De acuerdo a la ley, si un leproso entraba a la ciudad o a un pueblo a poner en riesgo a las personas, ¿saben lo que tenía que hacer la gente? Apedrearlo a muerte, ahí mismo. Apedrearlo a muerte. Entonces, él se arriesgó a todo eso y vino a Jesucristo. Vino a Jesucristo tal y como estaba. Entonces, pues para él era una gran oportunidad, ¿verdad? Era una gran oportunidad el poderse encontrar con el príncipe de la vida. Podemos ver que en la mente de este leproso, él tenía un concepto muy alto de Jesús. Y tal vez él ya había escuchado bastante y había sabido de sus sanidades. Lo más seguro es que él estuvo tal vez a lo lejos escuchando el sermón del monte, porque recuerden que este encuentro con él fue inmediatamente en cuanto él bajó del monte, después de predicar, tuvo ese encuentro con este leproso. Y entonces este leproso pues tenía un concepto de Jesucristo de tal manera que dijo, qué gran oportunidad tengo de poder tener un encuentro con Él. Porque pues vemos nosotros, ¿verdad? Jesucristo cómo reaccionó, cómo reaccionaría Jesús ante los intocables. ¿Quién quería tocar a ese hombre? Dígame usted. Nadie. Mientras que todos se echaron para atrás al ver al leproso, Jesús vino a él, se acercó a él. Mientras que todos estaban admirados y asustados al ver a este hombre, Jesucristo tuvo simpatía de él, tuvo compasión de él. Mientras todos estaban viéndolo con repulsión, vemos que Jesucristo respondió positivamente a él.
Entonces, es algo que nosotros debemos de mantener más en nuestra mente, el concepto del Señor y Salvador que tenemos, del Dios que tenemos, de cómo es Él. Aquí lo vemos, ¿verdad? Claramente en acción. Ahora, viendo aquí a este leproso, sabía él que Jesucristo era un sanador verdadero, puesto que la Biblia dice que a toda persona que vino a él pidiendo sanidad, lo sanó. Él había sanado a todos. ¿Okay? No había como los sanadores de hoy en día que se acaban las reuniones y mucha gente, según esto, no salió sanadas. Salieron sanados los que les dolía la espalda y ahora ya no les duele, pero nada de sanidades orgánicas, puras sanidades nada más de la mente, ¿verdad? De enfermedades mentales, de sentimientos y emociones. Pero el leproso reclamó su sanidad, dijo, aquí estoy delante de un sanador, aquí estoy delante de uno que tiene el don de sanidad, y yo sé que dice ahí en las Escrituras, en Isaías, que ahí en la sangre hay sanación. Por su sangre fuimos sanados, por su sacrificio fuimos sanados, por su herida fuimos sanados. Así es que yo reclamo mi sanidad. Jesús, sáname, sáname. Vemos que reclamó su sanidad él, como nos dicen ahora que debemos de reclamar y reclamar sanidad. No, ¿verdad? Por eso la pregunta es, ¿cómo considera usted la doctrina del leproso sobre la sanidad? Ya que hoy en día está completamente distorsionada, bíblicamente destruida completamente, y por eso mucha gente termina con más tristeza y dolor, porque lo que les aseguran y les prometen que Dios se los tiene que hacer, no se los hace. Y esas personas no se echan la culpa, ya sea le echan la culpa al enfermo o le echan la culpa a Dios. Pero ellos no se echan la culpa de decir, ¿sabes qué? Discúlpame, es que en realidad yo no tengo el don de sanidad. No, que es lo que estamos viendo en los estudios de Oikos, los estudios en el hogar. Ahorita en el Oikos de mi casa entramos al capítulo que si Dios sana en nuestros días. ¿Sana Dios en nuestros días o nomás sanaba en los tiempos bíblicos? Y esa es una de las cosas importantes a entender, que por ejemplo carismáticos, pentecostales dicen, sí, Dios sana, y nosotros decimos, sí, Dios sana también. Entonces, ¿cuál es la diferencia doctrinal? La diferencia doctrinal entre ellos y nosotros es cómo Dios sana. ¿Cómo Dios sana? Ellos siguen creyendo que Dios sana a través de, así, igual que en los tiempos del Nuevo Testamento, teniendo el don de sanidad, que fue un don de los temporales, de los que fueron dados a Jesucristo se los dio a sus apóstoles para que tuvieran la credibilidad de que ellos continuaban con el ministerio de Jesucristo, que eso es lo que significa la palabra apóstol, uno comisionado con la misma autoridad y poder del que lo comisionó. Y es por eso que Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, escogió a 12 y dice ahí que les dio potestad sobre enfermedades, sobre demonios, les dio el poder para hacer maravillas y señales. Dijo, y a estos les llamó apóstoles, y el nombre de ellos, y da el nombre de los 12 apóstoles. Entonces no quiere decir que todos podían hacer milagros y que todos podían tener el don de sanidad ni nada. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que este leproso tiene un concepto correcto de la doctrina de la sanidad, mejor que fíjense, estamos a más de 2000 años después de este evento y no ha mejorado la doctrina de la sanidad. De perdida que dijéramos, se ha preservado la sana doctrina. No, se está perdiendo la sana doctrina y está aumentando la doctrina distorsionada. Está empeorando. Porque fíjense,
Veamos cómo responde. Dice, cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Vemos aquí, ¿verdad?, que no había una actitud arrogante de este hombre, de presunción. Tú me tienes que sanar. No, una actitud humilde, dice ahí. Una actitud humilde, rostro a tierra. Rostro a tierra. La humildad que él no tenía una super confianza, porque sí la Biblia dice que sí tenemos que tener confianza en la palabra de Dios, pero no tener esa super confianza que ya nos salimos de la palabra de Dios. Que eso es lo que pasa con el pentecostalismo, carismatismo, que se muestran con una super confianza en que Dios te va a sanar, Dios nos va a sanar, pero se salen fuera de lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Y aquí vemos a este hombre, ¿verdad?, dándonos lección de lo que es la doctrina sana. Viene con humildad, ¿verdad? Y tiene toda la plena seguridad que Jesucristo tiene el poder para sanarlo. ¿Verdad que sí? Porque le dijo, si tú quieres, tú puedes sanarme. No tengo ninguna duda que tú puedes sanarme, que es así como nosotros creemos. Cuando me han dicho, ¿verdad?, así personas pentecostales, carismáticos, dicen, es que ustedes no creen que Dios sana. Le digo, ¿cómo crees que no va a creer que Dios sana? Si creo que Él es el creador del cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, ¿cómo no crees que voy a creer que tiene el poder para sanar? Para Él no es nada el poder sanar una enfermedad. Claro que creemos, así también este hombre. Pero, ¿se fijan ustedes? Aquí el aspecto principal de que tenemos la diferencia con ellos, con los pentecostales carismáticos. Los dos creemos que Dios tiene el poder para sanar, pero nosotros creemos que la decisión final está en Dios, de que si Él quiere sanarnos o no quiere sanarnos. Si Él quiere sanarme ahorita o no. Puede ser que Él no me quiera sanar ahorita, pero sí es cierto que en Jesucristo hay sanidad y por su llaga fuimos sanados. Y puede ser que Él me diga, sí quiero, como le dijo a él, sé limpio. Y lo sanó ahí inmediatamente, como a mí me puede decir, no, ahorita no. Ya cuando entres a mi presencia y en la gloria, ahí ya no va a haber más enfermedad, ahí vas a ser sanado para siempre. Pero me va a sanar. Yo no sé cuándo Él lo tenga determinado a hacer, pero me va a sanar. Por eso yo tengo la plena seguridad que va a haber un día en que mi copete va a volver. Tengo la plena seguridad que voy a volver a hacerle así. Porque era como yo también le decía una vez a un pastor pentecostal, así, amigo, conocido mío, le dije, bueno, ¿tú crees que porque me invitaba a que fuera, que va a venir un evangelista que tiene el don de sanidad? Le digo, si yo voy, ¿tú crees que me pueda? Porque esto no es normal, ¿verdad? La calvicie. ¿Crees que me lo pueda sanar? Y dijo, ay. Digo, pues no te aseguro, pero ven. Le dije. Bueno, la cosa es que aquí vemos, ¿verdad?, la doctrina sana, la humildad que debe de haber. Como el mismo Señor Jesucristo, humilde y sumiso ante el Padre, le dijo, Señor, Dios, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y tuvo que pasar por la copa amarga. Aquí este hombre también, ¿verdad?, viene humildemente ante Jesucristo, ¿verdad?, postrándose ante Él, que ante la gente, el postrarse ante una persona, pues era como una herejía, porque solamente ante Dios se podía postrar uno. Por eso cuando venía la hora de la oración,
¿verdad?, de los judíos, donde quiera que estuvieran en el mercado, tenían que postrarse a la hora de la oración, porque era un acto única y exclusivamente que se le hacía a Dios. Entonces aquí este hombre estaba reconociendo a Jesucristo como más allá que un simple hombre, ¿verdad? Y por eso es que está reconociendo, tú tienes el poder para sanarme, pero solamente si es tu voluntad, si así tú lo quieres. Y Jesucristo inmediatamente le dijo, sí es mi voluntad, sé sano, sé limpio. Y al instante fue sanado. No como les digo, como hoy en día, ¿verdad? Estos disque sanadores a veces, ¿verdad?, dicen, ahorita no pasó nada, pero usted ya ha sido sanado. Usted manténgase reclamando su sanidad y manténgase positivamente dándole gracias por su sanidad, porque la semilla de sanidad ya cayó ahí con usted y por fe usted tiene que hacer que esa semilla pueda germinar y le pueda traer la sanidad completa. Y si aquello no pasa, pues que usted no tuvo la fe para hacer que esa semilla pudiera germinar y pudiera traerle la sanidad completa que Dios ya le dio. Dios ya se lo dio. ¿Verdad que Jesucristo nunca anduvo con esos cuentos? Ni los apóstoles, ni nada. Al instante quedó limpio. Y fíjense qué ironía. ¿Okay? El que uno estuviera en contacto y tocara a un leproso, uno quedaba inmundo. Quedaba uno, como quien dice, sucio. Quedaba sucio. En este caso, Jesucristo toca al hombre y en vez de quedar sucio Jesucristo, el hombre queda limpio. El hombre queda limpio. Y es así, ¿verdad? Como la salvación es algo así similar también. Es una transferencia. Yo le entrego mi lepra, mi pecado al Señor y Él me limpia de toda maldad. Me limpia de toda maldad. Ese es el poder de Jesucristo, ¿verdad?, que Él tiene. Ahora, dice ahí, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio, y al instante se le quitó la lepra. Y nosotros sabemos que Jesús lo tocó por su gran misericordia que Él tiene, su gran misericordia. Si nomás pónganse a pensar, tal vez cuántos años, si esta persona ya estaba en su última etapa de la lepra, que tuviera tal vez ya 15 años, que ya estaba a punto de morir, 15 años, tenía 15 años que no sabía lo que era el toque, que lo tocara alguna persona. No sabía, no había sido abrazado, no había sido tocado por nadie. 15 años, digamos, que él tuviera ya. Pero Jesús, por su gran misericordia, lo tocó. Y vemos, ¿verdad?, que él no reclamó su sanidad porque tenía la idea correcta de la sanidad. El toque de Jesucristo era un toque de interés por esta persona, por su gran misericordia. Era movido a un interés por hacerle un beneficio, un bien. Era un toque cariñoso, era un toque amoroso. Y esto, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, que Jesús se preocupa por nuestra condición y por nuestro dolor. Porque muchos de nosotros podemos traer un dolor, tal vez de algo que nos sucedió en el pasado. Yo, pues, en todos los años que tengo de cristiano y de pastor, he tenido muchas reuniones con personas, ¿verdad?, y que me comparten de sus vidas, de su dolor que les aqueja, y personas que han dicho, pastor, es que yo fui abusado en la niñez, ¿verdad?, sexualmente. Yo crecí en un hogar de abuso físico, abuso verbal, yo esto, yo lo otro, y la lista es grande.
de razones por las cuales las personas traen un dolor allá adentro, que puede ser que no se nota porque todo es por dentro, no se nota. Pero la persona ahí lo trae, que lo está martirizando y martirizando y martirizando ese dolor y estorbándole en su relación con Dios, porque se enfoca más en el daño que le hicieron que en lo que ofrece Jesucristo. Lo que ofrece Jesucristo. Es como este leproso. Alguien lo contagió a él. Y podría él estar nomás pensando en por la culpa de fulano y la culpa de Mandano, por eso yo cuando lo encuentre lo voy a matar. Y nomás, pero no, él prefirió buscar solución en Jesucristo para que pudiera ser sanado. Y Jesucristo lo tocó. Así él tiene interés y él quiere tocarnos con su gracia, con su misericordia, con su poder salvador, con su perdón. Él quiere limpiarnos de todas esas cosas que nos estorban en la vida para poder uno verdaderamente ser todo lo que Cristo quiere que seamos. Dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia, no a medias, a causa de los dolores que sigo cargando, las memorias que sigo reviviendo día a día de lo que ha pasado en mi vida. Ahora, vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. 5 maneras que la lepra es una imagen del pecado. Porque en la Biblia, ¿verdad? Así nos presenta el pecado como una lepra espiritual, ¿verdad? Y la primera imagen es que la lepra es una enfermedad interna. Lo mismo que el pecado es una enfermedad interna, está en nuestro corazón, está en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura, y ahí es donde comienzan, ahí en nuestro corazón comienzan nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, todo ahí empieza adentro y luego se empieza a manifestar hacia afuera. Nuestra pecaminosidad, nuestra lepra se empieza a manifestar por fuera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son similares. En segundo lugar, la lepra era una enfermedad repugnante, ¿verdad? Y así también, ¿verdad? El pecado es una condición que nos va afectando de tal manera que podemos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, puede empezar a ser repugnante para las personas. Repugnante para las personas por la degradación moral, ética que empieza uno a experimentar, empieza uno a degradarse y a repugnar, que es como luego a veces decimos, ay, esa persona apesta con sus palabras, con su vida, ¿verdad? Entonces uno ya está en un grado de lepra espiritual grande, ¿verdad? Entonces vemos también que la lepra era una enfermedad separadora. Lo mismo que el pecado, la Biblia dice que el pecado nos separa de la presencia salvadora de Dios. El pecado nos separa en relacionales, interpersonales, nos va a separar el pecado. Todos los quebrantamientos de relaciones interpersonales son a causa del pecado, a causa de esa lepra espiritual que nosotros tenemos. Entonces es una enfermedad separadora y también el leproso no podía curarse a sí mismo. ¿Se puede curar el pecador de su pecado por sí mismo? No puede, es igual, no puede, ¿verdad? Entonces Jesús puede sanar al leproso y lo hizo. Así también Jesús puede sanar al pecador. Por eso dice la Biblia que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Esa palabra limpiarnos es la misma que se usó aquí en esta historia. Sé limpio.
y quedó limpio, dice ahí la Escritura. Es cuando dice, y Él puede limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. O sea que Él puede remover esa lepra espiritual en nuestra vida y perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. ¿Okay? Fíjense, si ustedes notaron en esta historia, dice que cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes, ¿verdad? Y entonces ya vino este hombre a Jesucristo. Que muchas veces nosotros decimos, no, Dios está muy ocupado, ¿verdad? Él, ¿qué va a ponerme atención a mí? ¿Quién soy yo para que Dios me ponga atención a mí? Y luego yo que soy tan rebelde, tan pecador, tan esto, ¿qué va a ponerme atención? Él anda bien ocupado allá, asegurándose que no choquen los planetas, que esto y que el otro, y podemos sacar una lista grande de cosas en las que Él está ocupado, pero la Biblia nos enseña que no, que por eso Él es Dios, que no lo debemos de hacer a imagen de hombre y creer que Él está ahí en su oficina bien ocupado con llamadas telefónicas y está ocupado y que te voy a andar poniendo atención a ti que vives ahí en Coachella, estando bien ocupado aquí y allá. Y no, la Biblia dice que por eso Él es Dios, omnipresente, omnipotente, omnisapiente, todos son omnis, quiere decir, Él va a estar, Él puede estar. Por muy ocupado que esté, Él puede estar ahí atento a usted, a su vida. Y sobre todo si usted viene con esa humildad, como vino este hombre, con esta humildad, con esa fe de decirle, Señor, yo sé que tú puedes perdonarme, yo sé que tú puedes remover este dolor que yo tengo en mi vida. Yo sé que tú puedes, si es tu voluntad. Yo te lo pido. Y es algo que uno puede hacer. Yo oro cuando una persona está enferma, que visito en el hospital o en la casa o mis hijos, familiares. Yo oro para que el Señor los sane. Nunca les aseguro, ya quedaste sano, Dios te va a sanar, tú nomás crees, ¿no? Ahora, fíjense, como dijo este hombre, si tú quieres, si es tu voluntad. Hoy en día, estos disque sanadores enseñan que eso no es un acto de fe, que es todo lo contrario. Que usted se está dando una excusa para declarar que en realidad no tiene una fe segura. Cuando usted dice, si es tu voluntad, dice, ya te perdiste la bendición, porque ya estás dudando. Ya no estás creyendo plenamente en que Dios te quiere sanar. Cuando tú dices, si es tu voluntad, si tú quieres, ya. Dicen, eso muestra. Pero eso en realidad no muestra de que usted tenga una fe débil. Muestra únicamente que usted tiene una fe bíblica. Bíblica, no débil. La fe bíblica no es una fe débil. Para mí la fe débil es la que no es bíblica. Aquellos que me dicen, tú tienes que estar seguro que sí es la voluntad de Dios de sanarte y por eso tú tienes que reclamarlo. Para mí esa es una fe débil, porque no es bíblica, aunque suene como más valerosa, pero no es bíblica. No es bíblica. Entonces, vemos que sí el Señor se interesa por cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. La declaración de propósito de Jesucristo es esta, dice, yo el Mesías he venido a buscar y a salvar el perdido. Esa es mi declaración de mi propósito. Yo he venido para buscar y salvar al perdido. Yo no sé cuál sea la condición espiritual de usted. Usted sí lo sabe, Dios lo sabe. Y si Dios le quiere salvar en este día, aproveche. Es una gran oportunidad, una gran bendición de que el Señor lo quiera tocar, lo quiera sanar de esa lepra espiritual o de cualquier otro dolor que usted tenga ahí que no ha podido verdaderamente permitir que el Señor
se lo toque, se lo remueva, lo sane. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y si usted necesita entregar su vida a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, si usted necesita recibir el perdón y la salvación por la fe en Cristo Jesús, le voy a pedir que levante la mano ahí donde está y yo lo puedo dirigir en una oración. Levanta su mano y la baja si es usted el que necesita en esta hora el perdón de Dios, la salvación de su alma. Ahí donde está, levante su mano. La puede levantar y la puede bajar y yo lo guío en una oración. ¿Habrá alguien? No. Bueno, si usted tiene que confesarle al Señor un dolor que no se lo ha entregado al Señor, algo que lo ha seguido y lo ha perturbado y le ha estorbado hasta en su relación con el Señor, en su relación con su cónyuge, con sus hijos, con el prójimo. Confiéseselo al Señor, confiéseselo. Que si confesamos nuestro pecado, dice la Escritura, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de esa maldad. Confiéseselo. ¿Acaba usted de confesarle algo al Señor, de reconocer ante el Señor que sí, que hay algo que ahí que le ha estado estorbando? Levante su mano y bájela para yo orar por usted. Si hay alguien, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Antes de orar, levantando su mano. Padre Celestial, tú has visto las manos que se han levantado, sobre todo los corazones que se han exaltado ante tu presencia, ante tu trono de gracia, pidiendo de ti, Señor, ese toque de sanidad que solamente tú puedes dar en nuestra vida. Ese toque de sanidad, esos recuerdos, aquellas acciones que experimentamos, que sufrimos tal vez en la niñez, en el pasado y que continúan siendo revividos continuamente y haciéndonos daño. Señor, yo pido para que tú sanes a mis hermanos, a mis hermanas, de aquello que sabemos que en este mundo afectado por el pecado todos podemos experimentar cosas feas, horribles, pero que para eso tú viniste, Señor, para deshacer las obras del diablo. Sabemos que el diablo quiere mantenernos con lo que él obró y hizo en nuestras vidas, pero sabemos que para eso tú viniste, para deshacer esas obras del diablo. Y por fe, Señor, pedimos para que tú deshagas esas obras, esos malos recuerdos, esos sentimientos negativos, esas cosas que no ayudan para tener la mente de Cristo. Que tú los deshagas, Señor, con tu gracia, con tu poder, sabiendo que nada de esto va a entrar a tu reino de luces, Señor. Gracias te damos porque por fe sabemos que tú haces esa obra, que no es algo que nosotros podamos hacer ni con psicoanálisis humano, sino únicamente con tu poder, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque tú haces esa obra y la haces no en base a nuestras obras, a nuestros méritos, sino únicamente en base a la obra y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y que su nombre sea honrado y glorificado por todos los días de vida que tú nos des, Señor. Amén.